Examen de manejo en Oregón con 150 preguntas clave para pasar al primer intento. Conduce por una calle dividida con varios carriles en su dirección. Si necesita dar la vuelta en U, ¿por dónde debería empezar? A. Por el arcén. B. Por el carril izquierdo. C. Por la mediana. B. Por el carril izquierdo. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 1 hora. B. 3 horas. C. 30 minutos. A. 1 hora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Esta señal significa: A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia: conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. Si un conductor lo sigue demasiado de cerca, debe: A. Cambiarse a otro carril si es posible. B. Frenar repentinamente. C. Activar las luces de freno. A. Cambiarse a otro carril si es posible. Debe dejar una distancia de seguridad de 4 segundos o más al: A. Seguir a motociclistas en carreteras mojadas. B. Conducir en carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Estás conduciendo por una calle de la ciudad y ves un vehículo de emergencia con luces intermitentes detrás de ti. ¿Qué debes hacer? A. Conducir hasta el borde de la carretera y reducir la velocidad. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. C. Mantenerte en tu carril, reducir la velocidad y dejarlo pasar. B. Conducir hasta el borde derecho de la carretera y detenerte. Esta señal indica: A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Usted está aparcado y lleva mucho tiempo esperando con el intermitente encendido para reincorporarse al tráfico. Sin embargo, el tráfico es denso. Usted debe: A. Conducir por el arcén hasta que haya un espacio libre. B. Incorporarse lentamente al carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. C. Seguir esperando y cediendo el paso al tráfico en el carril. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. Sí, pero solo si circulan por un carril bici. B. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. C. Sí. C. Sí. Puede cruzar las líneas amarillas dobles para adelantar a otro vehículo si: A. La línea amarilla junto al otro lado de la carretera es discontinua. B. La línea amarilla junto a su lado de la carretera es discontinua. C. El vehículo que va delante de usted se mueve a la derecha para dejarle adelantar. B. La línea amarilla junto a su lado de la carretera es discontinua. Si la carretera está mojada por una lluvia intensa, debe: A. Conducir a una distancia equivalente a la longitud de un vehículo detrás del vehículo que circula delante. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. C. Utilizar la regla de distancia de seguimiento de 2 segundos. B.
Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. Esta señal significa: A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. Dar marcha atrás con su vehículo es: A. Peligroso si tiene un ayudante. B. Siempre es peligroso hacerlo. C. Solo es peligroso en vehículos grandes. B. Siempre es peligroso hacerlo. Los conductores no pueden adelantar un vehículo por la izquierda si: A. Su carril tiene una línea central amarilla continua. B. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que viene en sentido contrario se acerque a menos de 200 pies de ellos. C. Todos los anteriores. C. Todas los anteriores. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender: A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. Los accidentes tienden a ocurrir cuando: A. Un carril de tráfico circula mucho más lento que los demás. B. Todos los vehículos circulan a la misma velocidad o casi a la misma velocidad. C. Un vehículo circula más rápido o más lento que el flujo del tráfico. C. Un vehículo circula más rápido o más lento que el flujo del tráfico. Conduces a la defensiva cuando: A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. Esta señal amarilla significa: A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. Mientras esté dentro de una glorieta, debe: A. Usar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Cambiar de carril antes de verificar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo: A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo. C. Debe hacerlo. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina: A. Waterplaning. B. Rideplaning. C. Hydroplaning. C. Hydroplaning. Esta señal blanca significa no rebasar. A. No rebasar a menos que sea seguro hacerlo. B.
Otros vehículos por ningún motivo. C. Hasta después de pasar la señal. B. Otros vehículos por ningún motivo. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo amarillo o naranja? A. Señales de advertencia. B. Señales de advertencia ferroviaria. C. Señales reglamentarias. A. Señales de advertencia. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre las motocicletas es verdadera? A. Las motocicletas deben seguirse a una distancia de seguimiento de 4 segundos. B. Las motocicletas son pequeñas y los conductores pueden verlas fácilmente. C. Las motocicletas no pueden compartir carriles de tráfico. A. Las motocicletas deben seguirse a una distancia de seguimiento de 4 segundos. Su teléfono móvil suena mientras conduce y no tiene un dispositivo de manos libres. Deberías. A. No contestar la llamada. B. Comprobar el número entrante antes de contestar la llamada. C. Contestar la llamada si es importante. A. No contestar la llamada. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. Puede salirse de la carretera asfaltada para adelantar a otro vehículo. A. En ningún caso. B. Si el vehículo que le precede está girando a la izquierda. C. Si el arcén es lo suficientemente ancho para dar cabida a su vehículo. A. En ningún caso. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir. A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en los frenos? A. Aplicar el freno de estacionamiento lentamente. B. Salir de la carretera hacia un espacio abierto, si está disponible. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida.
C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. Si se acerca a la cima de una colina y no tiene una vista clara del camino, debe A. Detenerse y esperar a que mejoren las condiciones. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. C. Usar las luces altas para ser más visible. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. Una acera pintada de blanco significa A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. La señal blanca significa A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Si no puede detenerse con seguridad en un semáforo en amarillo, debe A. Detener su vehículo en la intersección y luego retroceder con cuidado. B. Detener su vehículo antes de entrar en la intersección. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. C. Entrar en la intersección con precaución y continuar cruzando. Las señales de tránsito que dirigen a los conductores a servicio son A. Verdes y blancas. B. Marrones y blancas. C. Azules y blancas. C. Azules y blancas. Usted sale de la autopista usando una rampa que tiene una curva cuesta abajo. Debe A. Esperar hasta que haya entrado a la curva para comenzar a frenar. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. C. Bajar al límite de velocidad establecido para la autopista. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. ¿De qué tres factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. Esta señal significa A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco. A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los cruces de vías de ferrocarril? A. Esté atento a los vehículos que deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. B. Espere hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de continuar. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Al girar a la izquierda desde una carretera de sentido único a otra de sentido único, si la carretera a la que se accede tiene dos carriles. A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe girar a su carril derecho. C. No puede girar a la izquierda.
Debe girar a su carril izquierdo. Si otro conductor no baja la intensidad de sus luces, usted debe A. Mirar directamente a los faros del vehículo que circula en sentido contrario. B. Mirar al vehículo que circula en sentido contrario con el rabillo del ojo. C. Mirar hacia el borde izquierdo de su carril. B. Mirar al vehículo que circula en sentido contrario con el rabillo del ojo. Se encuentra en un semáforo en rojo. El semáforo se pone en verde, pero todavía hay otros vehículos en la intersección. Debe A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. B. Entrar a la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. C. Avanzar solo si puede sortear a los demás vehículos con seguridad. A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. Esta señal significa A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia. Giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. Las flechas en la carretera. A. Indican los carriles reservados. B. Indican los carriles H o V. C. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Muestran los carriles que debe utilizar. Al incorporarse al tráfico desde un stop, usted A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. B. Debe conducir más despacio que el resto del tráfico durante 200 pies. C. Debe esperar a que pase el primer vehículo y luego incorporarse al carril. A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. ¿Qué debes hacer si se te revienta un neumático? A. Sujete con fuerza el volante y frene inmediatamente para evitar el riesgo de derrape. B. Salga inmediatamente de la carretera. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo.
Las señales de servicio son, con letras y símbolos. A, blanco y negro. B, verde y blanco. C, azul y blanco. C, azul y blanco. Según el manual del DMV, nunca debe aparcar su vehículo a menos de pies de una boca de incendios. A, 25. B, 15. C, 10. B, 15. Al acercarse a cualquier intersección o entrada, los conductores deben A, adelantar a otros vehículos y luego detenerse. B, mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. C, conducir a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B, mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A, reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B, debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C, las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B, debe disminuir la velocidad en la zona de conos. Cuando vea esta señal. A, deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B, se acerca a un cruce ferroviario, prepárese para detenerse. C, deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B, se acerca a un cruce ferroviario, prepárese para detenerse. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? A, rectángulo vertical. B, diamante. C, triángulo invertido. C, triángulo invertido. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo blanco? A, señales de guía, rectángulo horizontal. B, señales de advertencia, rombo. C, señales reglamentarias, rectángulo vertical. C, señales reglamentarias, rectángulo vertical. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe A, entrar en la intersección y avanzar con precaución. B, esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C, entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B, esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. ¿Qué indica esta señal? A, carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B, pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C, la autopista está dividida en dos vías de sentido único. B, pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Cuando planee adelantar a otro vehículo debe A, no contar con que los demás conductores le harán sitio. B, suponer que mantendrán una velocidad constante. C, suponer que le dejarán pasar si utiliza el intermitente. A, no contar con que los demás conductores le harán sitio. Antes de que un autobús escolar se detenga para subir pasajeros, el conductor generalmente hará parpadear. A, luces rojas. B, luces rojas de advertencia. C, luces amarillas de advertencia. C, luces amarillas de advertencia. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A, usted. B, el coche de tu derecha. C, el que entre primero en la intersección. D, el coche de tu derecha. La diferencia entre los semáforos con flechas rojas y los que tienen luces rojas fijas es: A, las flechas rojas solo se utilizan en los carriles de acceso limitado.
B. Las flechas rojas solo se utilizan para detener a los vehículos que giran a la izquierda. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No, nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. La señal de ceda el paso significa: A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. B. Adelante. El semáforo pronto estará en rojo. C. Deténgase si puede. A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Si te equivocas de salida de la autopista, debes: A. Conducir marcha atrás para volver a la autopista. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. C. Utilizar la rampa de salida para acelerar a la velocidad de la autopista y mezclarte con el tráfico. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. Por lo general, debe conducir su vehículo con más precaución cuando: A. Quiera ver la escena de una colisión controlada. B. Se cruce con grandes camiones en la autopista. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. Quiere girar a la derecha en la esquina. Un peatón con un perro guía está en la esquina preparado para cruzar la calle delante de usted. Antes de girar a la derecha, debes: A. Esperar a que la persona cruce la calle. B. Apagar el motor hasta que la persona cruce la calle. C. Indicarle al peatón cuando debe cruzar la calle. A. Esperar a que la persona cruce la calle. Cuando se estaciona junto a la acera en una calle llana, las ruedas delanteras y traseras deben estar paralelas y a ___ pulgadas de la acera. A. 18. B. 36. C. 32. A. 18. Esta señal blanca significa que los conductores: A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Una señal de tráfico roja significa: A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque: A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. A 35 millas por hora, se tarda unos 10 en reaccionar y detener completamente el vehículo. A. 150. B. 500. C. 210. C. 210. ¿Qué indica esta señal de tránsito?
A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con una sirena y luces intermitentes. Usted debe: A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. B. Detenerse inmediatamente en la intersección hasta que pase. D. Moverse a la derecha en la intersección y detenerse. A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. Al ver esta señal, los conductores deben: A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Conducir por el lado trasero derecho de otro vehículo es: A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. B. Una buena forma de mantener un espacio libre en tu lado izquierdo. C. Una buena técnica de conducción defensiva para evitar los puntos ciegos de los conductores. A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. Cuando aparezca una señal de carretera cortada, los conductores deben: A. Buscar un desvío u otra ruta. B. Hacer un giro en U. C. Detenerse por completo y esperar a que el semáforo se ponga en verde. A. Buscar un desvío u otra ruta. Estás en una carretera de doble sentido y el vehículo que circula delante de ti está girando a la izquierda para entrar en una entrada. Puedes adelantar legalmente al vehículo por la derecha. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. B. Aunque tengas que cruzar una línea blanca continua pintada en la calzada. C. Aunque tengas que circular por un carril bici para hacerlo. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. Encienda las luces de freno o las luces de emergencia si A. Está dando marcha atrás para salir de una plaza de aparcamiento. B. Está aparcado temporalmente en un carril para hacer una entrega. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. Debe dejar más espacio entre usted y el vehículo que le precede cuando A. El conductor que circula detrás quiere adelantar. B. Conduzca por carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores.
Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. Debe aumentar la distancia entre su vehículo y el que le precede cuando A. Le esté siguiendo otro conductor. B. Conduzca a una velocidad inferior a la permitida. C. Siga a un turismo pequeño. A. Le esté siguiendo otro conductor. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectará las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. Esta señal significa A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de conducción defensiva? A. Mantener la velocidad correcta. B. No conduzca si está muy cansado. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. Si está remolcando otro vehículo o remolque en una autopista con 4 carriles en su dirección, puede viajar en A. El carril de la extrema derecha solamente. B. Cualquiera de los carriles de tráfico en su dirección. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. ¿Cuál de estas es una vuelta en U legal? A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. B. Sobre 2 juegos de líneas amarillas dobles en la calzada. C. A 150 pies de una colina o curva. A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. Esta señal significa A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante. Una señal de tráfico amarilla intermitente en una intersección significa A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. B. Deténgase. Ceda el paso a todo el tráfico antes de cruzar la intersección. C. Lo mismo que una señal de stop. A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo. B. Lo mismo que una señal de stop. Su carril está junto a un carril bici y desea girar a la derecha en la próxima intersección. Usted A. No puede entrar en el carril bici para girar. B. Solo debe incorporarse al carril bici si se detiene antes de girar. C. Debe incorporarse al carril bici antes de girar. C. Debe incorporarse al carril bici antes de girar. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva.
C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. Si se ve involucrado en una colisión, debe intercambiar con la persona involucrada la información de su licencia de conducir. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. B. Solo comprobante de seguro y domicilio actual. C. Solo registro del vehículo. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. C. La ley. Las señales de tráfico de color naranja le advierten de A. Una zona escolar más adelante. B. Trabajadores o maquinaria vial más adelante. C. Un semáforo más adelante. B. Trabajadores o maquinaria vial más adelante. La señal de tráfico más lento, manténgase a la derecha, se utiliza A. En la mayoría de las intersecciones. B. En zonas escolares. C. En carreteras de varios carriles. C. En carreteras de varios carriles. ¿Cuál de estas es la manera correcta de cambiar de carril? A. Revise los espejos, mire por encima del hombro y luego cambie de carril. B. Haga la señal direccional, revise los espejos y luego cambie de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. ¿Cuál de las siguientes señales tiene fondo rojo? A. No pasar. B. Detenerse. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Puedes adelantar por la derecha. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. B. Cuando un vehículo que va delante gira a la derecha. C. Cuando un vehículo que se aproxima en dirección contraria se prepara para girar a la izquierda. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. B. Ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Reducir la velocidad a 15 millas por hora o menos e integrarse al tráfico. A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve bloqueada? A. Abra la ventanilla lateral para poder ver. B. Encienda las luces de emergencia. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Los peatones pueden correr riesgo al caminar cerca de vehículos híbridos y eléctricos porque estos vehículos A. No están sujetos a los límites de velocidad estándar. B. Generalmente son más rápidos que la mayoría de los demás vehículos. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. La carga que se extiende más de 4 pies desde el parachoques trasero. A. Es ilegal bajo cualquier circunstancia. B. No tiene que estar legalmente marcada, pero es recomendable. C. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. C. Debe estar marcada con una bandera roja o luces.
Al estacionar su vehículo paralelo a la acera en una calle nivelada. A. Una de las ruedas traseras debe tocar la acera. B. Las ruedas deben estar a menos de 18 pulgadas de la acera. C. Las ruedas delanteras deben estar orientadas hacia la calle. B. Las ruedas deben estar a menos de 18 pulgadas de la acera. Esta señal significa: A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Las carreteras suelen estar más resbaladizas. A. Después de una lluvia prolongada. B. Durante una fuerte tormenta en pleno verano. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ABS no es cierta? A. Mejora la capacidad de dirección. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. C. Mejora la estabilidad del vehículo. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. Nunca dé la vuelta en U. A. Frente a una estación de bomberos. B. En un cruce de ferrocarril. C. En todas las anteriores. C. En todas las anteriores. Debes estar atento a los ciclistas que circulan por el mismo carril que los vehículos motorizados porque A. Comparten carriles ilegalmente con vehículos motorizados. B. Deben circular de frente al tráfico que viene en sentido contrario. C. Tienen derecho a compartir la vía contigo. C. Tienen derecho a compartir la vía contigo. Señales verdes y blancas. A. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. B. Informan sobre direcciones y distancias. C. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas de la carretera. B. Informan sobre direcciones y distancias. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Disminuir la velocidad solo para observar colisiones o cualquier otra cosa fuera de lo común. A. Causa congestión vehicular. B. Ayuda a prevenir colisiones por alcance. C. Mejora el flujo vehicular. A. Causa congestión vehicular. Si 5 o más vehículos lo siguen en una carretera estrecha de 2 carriles. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. B. Muévase al lado derecho de su carril y conduzca despacio. C. Continúe conduciendo porque tiene el derecho de paso. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. Una acera pintada de verde significa: A. Estacionamiento por tiempo limitado. B. Estacionamiento solo permitido para personas con discapacidad. C. No se detenga más tiempo del indicado para subir o bajar pasajeros o mercancías. A. Estacionamiento por tiempo limitado. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento? A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. Al acercarse a una intersección entre carretera y ferrocarril, la primera señal que ven los conductores suele ser: A. Una señal de alto. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. C. Una señal de ceda el paso.
B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. Un camión grande va delante de usted y gira a la derecha hacia una calle con 2 carriles por sentido. El camión A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. B. Podría completar el giro en cualquiera de los 2 carriles. C. Debe permanecer en el carril derecho en todo momento al girar. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. Nunca dé una vuelta en U desde A. La parte izquierda del carril más cercano a la línea central de la calzada. B. El carril en el que se encuentra. C. El carril derecho. C. El carril derecho. Es una buena costumbre señalizar continuamente durante los últimos 30 metros antes de girar en una intersección. A menos que su giro esté protegido por una flecha verde. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. C. A menos que esté en un carril de giro designado. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. Entrar y salir de los carriles de la autopista durante el tráfico denso. A. Mejora el flujo de tráfico al crear espacio para que otros vehículos se incorporen. B. Aumenta la eficiencia del combustible. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. Esta señal significa: A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. Al girar a la izquierda desde una vía de un solo sentido hacia una de doble sentido, debe: A. Ingresar a la vía de doble sentido por la izquierda de su línea central. B. Dar un giro en U hacia la vía de doble sentido. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. Los camiones grandes tienen más probabilidades de perder velocidad y causar un peligro. A. Al subir cuestas largas o empinadas. B. Al bajar cuestas largas y graduales. C. Al tomar curvas largas y graduales. A. Al subir cuestas largas o empinadas. Debes usar la bocina cuando: A. Pueda ayudar a prevenir una colisión. B. Otro conductor cometa un error. C. Otro vehículo esté en tu camino. A. Pueda ayudar a prevenir una colisión. Si no hay aceras, los peatones deben: A. Caminar en la dirección del tráfico. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. C. Detenerse. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. Una línea discontinua indica: A. No puede rebasar a otros vehículos ni cruzar la línea. B. Puede rebasar a otros vehículos y cambiar de carril, si es seguro. C. Puede cambiar de carril, pero solo cuando las condiciones del tráfico o las obstrucciones en la vía lo exijan. B. Puede rebasar a otros vehículos y cambiar de carril, si es seguro. Te está acosando un conductor que te sigue muy de cerca. ¿Qué debes hacer? A. Aumenta la velocidad para evitar que te golpee por detrás.
B. Frena bruscamente y cambia de carril. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que A. Hay un puente estrecho más adelante. B. La carretera se estrecha más adelante. C. Debes girar a la derecha. B. La carretera se estrecha más adelante. Un agente del orden público detecta que uno de sus pasajeros no lleva puesto el cinturón de seguridad y le emite una multa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Su pasajero recibirá una multa, independientemente de su edad. B. Tanto usted como su pasajero recibirán una multa. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. Esta señal advierte, más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. El límite máximo de velocidad para condiciones ideales de conducción es A. La velocidad indicada. B. La velocidad de otros vehículos que viajan en su dirección. C. La velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. A. La velocidad indicada. Las señales de límite de velocidad son A. Señales de servicio. B. Señales de advertencia. C. Señales reglamentarias. C. Señales reglamentarias.